gusto me da verles, qué gusto me da acompañarles a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz, en esta ocasión dando inicio a Sororidades, una emisión más de estos capítulos que hemos tenido con muchos temas que hemos puesto en su mesa, que hemos puesto en su escritorio, que hemos puesto en sus dispositivos móviles, con estos temas que nos invaden y que a la sociedad nos incluyen. Y de esta manera es cuando tenemos esta empatía, como nos volvemos más empáticos y empáticas. El día de hoy les doy la bienvenida, gracias por estar con nosotros y con nosotras. Nos está acompañando en la lengua de señas mexicanas, gracias Ulises Martínez Cruz, de la Dirección de Educación Especial de la Secretaría de Educación de Veracruz. Hoy el tema aquí en Sororidades es infancias trans. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos. El término transgénero se refiere a las personas que tienen una identidad o expresión de género que difiere del sexo que se les asigna al nacer. Transgénero, a menudo abreviado como trans, es distinto de la orientación sexual. Pueden identificarse como heterosexuales, homosexuales, bisexuales o asexuales, o pueden negarse a etiquetar su orientación sexual. El término transgénero también se distingue de intersexual, que describe a las personas que nacen con características sexuales físicas que no se ajustan a las nociones binarias típicas de los cuerpos masculino o femenino. Lo contrario de transgénero es cisgénero, que describe a las personas cuya identidad de género coincide con su sexo asignado. Muchas personas transgénero experimentan disformia de género y algunas buscan tratamientos médicos como la terapia de sustitución hormonal, la cirugía de reasignación de sexo o la psicoterapia. Sin embargo, no toda la población transgénero desea estos tratamientos e incluso hay quienes no pueden someterse a ellos por razones económicas o médicas. En México y el resto del mundo, la discriminación suele estar presente en los lugares de trabajo, en el acceso al espacio público, en las escuelas, así como en la asistencia sanitaria, ya que en muchos países la comunidad trans no está protegida legalmente. Y es que tan solo en nuestro país, el 1.2% de la niñez y la adolescencia no se identifica con el género que se le asignó al nacer. Esto equivale a 183.600 niños y niñas. Asimismo, 7 de cada 10 personas adultas reconocieron su actual identidad durante la niñez, principalmente entre los 4 y 6 años de edad. En el año 2020, organizaciones de la sociedad civil pidieron al Congreso de la Ciudad de México descongelar el dictamen sobre la reforma para las infancias trans. El texto estaría firmado, entre otras organizaciones, por LEDESER, la Asociación por las Infancias Transgénero, la Coalición Mexicana LGBTTIQ+, la Red de Familias Trans, entre otras, siendo hasta el año 2021, cuando el Congreso emitiría un decreto que permite a las y los adolescentes mayores de 12 años modificar su identidad de género en su acta de nacimiento mediante un proceso administrativo, que se autopercibe con un género diferente al que asentó en su registro de nacimiento y en el que permite a las familias de personas trans tener un panorama legal y de acompañamiento seguro. Ese es el tema el día de hoy aquí en Sororidades, infancias trans. ¿Qué pasa con las infancias hoy en día? ¿Qué pasa con estas infancias que han crecido, tantas generaciones que se han involucrado con este tema? ¿Qué apoyo hay para las familias y cómo también llevarlo? El día de hoy nos están acompañando dos especialistas para platicar, a quien hemos tenido la fortuna ya de conocer desde hace algún tiempo y que son amigos entrañables de Radio Televisión de Veracruz. Le doy la bienvenida a Benjamín Callejas Hernández, presidente de la Coalición Estatal LGBTTIQ+. Muchísimas gracias, Benjamín, ¿cómo estás? No, gracias a ti, Carla, verte por la invitación. nuevamente aquí en Sororidades. Y también Rodolfo Galván Nogueira, psicólogo, especialista sobre todo en infancias. Y me da mucho gusto también verte. Gran amigo gustazo. También. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy gracias. Oigan, pues el tema de hoy, como ya hemos mencionado, son infancias trans. Las infancias que de repente vemos en casa, que sabemos que en las escuelas, en todos estos círculos sociales, y de repente decir infancias trans nos hace un poco de ruido. ¿Qué pasa con las infancias trans, Rodolfo? Bueno, empezaríamos por entender este contexto biológico desde la fecundación, ¿sale? En la formación del feto, a los 2 primeros meses es cuando viene la asignación del sexo biológico. Sí. ¿Sí? Ahí va a haber esta definición, si es niño, si es niña, exclusivamente.
3 meses después, más o menos, vendrá ya la definición, una descarga de testosterona que va a masculinizar el cerebro, con más testosterona si hay un pene, o una descarga menor si hay una vagina, ¿sale? Que va a ser el cerebro femenino. De ahí partimos donde empieza todo este abanico de posibilidades en cuanto fue la descarga o no, cómo fue yendo el desarrollo de este ser, y posteriormente, ya cuando nazca, más o menos a los 2 años, que ya haya lenguaje, que ya empieza a haber ciertas estructuras cerebrales que permiten tener un pensamiento más desarrollado, y aunado a este lenguaje, va a haber esta identificación también con ese sexo, ¿no? De yo me percibo como niño, como niña, de una manera todavía muy rudimentaria, más o menos a los 5, que vaya creciendo, que vaya teniendo más lenguaje, que su desarrollo le permita precisamente tener esta identificación, va a acentuarse más si existe un desagrado con el sexo biológico, sí, o no. Es ahí cuando notamos, por ejemplo, Benjamín, Rodolfo, amigos, amigas, que de repente el niño o la niña dice: a mí me gusta maquillarme, o la niña dice: yo quiero jugar luchitas, lo que se ha estereotipado de alguna manera, tanto para niños como para niñas. Es ahí donde, porque decimos, está muy bebecito, está muy bebecita, a esa edad no saben. La familia siempre empieza a decir: no le hagas caso, deja, al ratito va a cambiar, y empieza como esta opresión para las infancias. Influye, pero no es determinante. Ya. Hay que hacer la acotación. Y también escuchaba yo al doctor, aunque biológicamente es una de las teorías importantes, al final no es la que define realmente la autopercepción de las infancias trans, ¿no? Sí, esto nos lleva precisamente a que cuando hay una autopercepción desde un grado de conciencia, no va a dejar mentir el doctor, ¿verdad?, que es aproximadamente que empieza a madurar el cerebro a los 2 años, ya a los 5 o 6 años las infancias trans ya pueden determinar efectivamente cuál es su autopercepción. Pero tenemos, por ejemplo, niños heterosexuales bien definidos que de momento les gusta maquillarse en una mañana, ¿no? Y no pasa nada. Creo que el problema no está en las infancias, el problema está en los papás y en los adultos, ¿no? Ya. Que han heteronormado demasiado la sexualidad, y lo que no está en sus cánones, ¿verdad?, lo que no está en sus parámetros es algo anormal, es algo que no está bien visto, y desafortunadamente pues se asocia mucho con la cuestión de una cultura religiosa, ¿no? Hacia allá va. Pero la autopercepción de los niños es una vez que empiezan a tener ese grado de conciencia. Por eso cuando de momento se ve a un menor de 2 años con ciertos amaneramientos, sí, ¿verdad?, con ciertas características, los papás, lejos de observar, escuchar, analizar, reflexionar qué es lo que está pasando con sus hijos, no va a dejar mentir el doctor, empiezan a buscar tratamientos de sustitución hormonal para los pequeños, y esas son las famosas terapias de conversión que se les llama. Conforme van creciendo en una etapa ya mayor, los meten con los psicólogos, con los psiquiatras, o incluso con grupos especiales, ¿verdad?, donde les dan estas terapias tan tremendas como si estuvieran en Alcohólicos Anónimos, claro, con unas palabras shock, tan tremendas, ¿no?, de shock, precisamente para tratar de corregir ese tipo de comportamientos. Bueno, eso, Benjamín, Rodolfo, si es que la familia tiene la idea de mantener un acompañamiento con el niño, con la niña, pero hay quienes no, y hay quien va con la agresión, con, sí, el golpe, con la discriminación incluso dentro del seno familiar. Pero en este caso, por ejemplo, relacionando lo que dice Benjamín, es realmente se acercan muchas familias contigo, Rodolfo, a decir: bueno, te traigo a mi niño, te traigo a mi niña, ajá, ¿qué es lo que pasa? Pero el miedo es más con mamá y con papá. Claro, de por sí en general, en cualquier situación siempre pasa mucho con la escuela, ahí me lo educan, ¿no? Con las terapias muchas veces hay que arreglarlo, como si estuviera algo mal. Y es eso, la cantidad de variables que intervienen, que se mezclan entre lo biológico, lo social, son tantas que es, claro, muy difícil llegar a algo determinante. Entonces, las familias sí, muchas veces, y como bien dijiste, Carla, cuando tienen esa intención a veces de ayuda o de querer cambiar algo, lamentablemente la oferta en ese tipo de situaciones es tan vasta y poco regulada
que precisamente va a haber mucho de este tipo de terapias de conversión y cosas extrañas, que es más bien violencia, no es mucho maltrato. Cuando hablamos del acompañamiento psicológico, aquí es multidisciplinario. Cuando empezamos a detectar que un niño sí manifiesta por más de medio año una conducta especial, o lo está expresando, sabes que yo no me siento niño, yo quiero hacer otras cosas, ya es cuando se toman cartas. Después de medio año, tiene que pasar como medio año como ¿qué será? De una prueba, de un para poder más o menos tener un estimado que estamos no ante una situación precisamente que se haya confundido por la familia, es que se puso zapatillas, vamos a atenderlo. Claro. No, pueden pasar muchísimas cosas, puedes verlo como juego, pueden, en la mente de un niño no hay esta definición tal cual, ¿no? Aquí el problema son los adultos que sí, precisamente por cuestiones culturales, por sus propios pasados, vienen y hacen toda una descarga en cómo debe de ser un niño, ¿no? Y cuestiones de orientación, en cuestiones de su género, cómo se comporta un hombre, cómo se comporta una mujer, etcétera. Pero bueno, los colores y demás. Colores, ¿no? Y demás. Pero familias que se acerquen tanto a esto, te decía, creía que se me han presentado en lo particular más casos de orientación, de que haya una definición, o que al revés, como esto, que entonces cúramelo, ¿no? Que haya esa correspondencia. Sin embargo, las terapias jamás, las serias por lo menos, no van en eso. Claro. Al contrario, van en un acompañamiento, se basan en mucha observación, es un tratamiento multidisciplinario donde debe estar el endocrinólogo, el pediatra, el psicólogo, si se puede, trabajador social, se incluye a la familia, a la escuela, para que haya una atención del entorno y del entendimiento de qué es lo que le pasa al niño o la niña. ¿Y eso realmente pasa? Por ejemplo, ya que tenemos el entorno, por ejemplo, de un niño o niña que ya tiene esta orientación, esta definición, ¿es orientación, estoy bien? Sí, es una orientación sexual. Orientación. ¿Qué pasa entonces, Benjamín? Porque dijimos, bueno, ya se va a la escuela, ya tiene entorno con los amiguitos, con las amiguitas, pero no hay tanta cultura ahí. Y ahí viene la discriminación. Lo ideal es lo que dice el doctor, claro, ¿no? Que hubiese una atención integral, interinstitucional, transversal, ¿verdad? No solamente de una sola línea. Pero nos enfrentamos a los entornos sociales que viven las infancias trans, y hay una encuesta bien interesante del ENDOCIC, que es la Encuesta Nacional contra la Discriminación, y la primera institución que discrimina es la familia, ¿no? En un 85% son cifras demasiado elevadas. O sea, donde tendría que haber el acompañamiento, el amor, el cobijo, ¿es donde más son violentados los niños y las niñas trans? El segundo hogar, que erróneamente se le ha llamado a la escuela. ¿Verdad? Pues ahí se enfrentan a todo este bullying por homofobia o este acoso escolar por homofobia, y porque no hay un sistema educativo en México, y yo creo que en muchas partes del mundo, donde realmente esté el conocimiento de cómo tratar a las infancias trans, ¿no? Volvemos a caer otra vez en esa heteronormatividad, algo tan simple y tan sencillo como los uniformes, las niñas con falda, los niños con pantalones, ¿verdad? Si la niña de momento dice yo quiero usar pantalón, entonces la reglamentación te dice que no. Y muchas veces estas infancias que no se autoperciben con el sexo biológico al nacer, deciden de momento retirarse del sistema educativo porque se les está violentando y se les está discriminando constantemente. O sea, ¿los niños y niñas trans desertan de la escuela para... Por supuesto. ¿Por violencia? Por violencia institucional, por violencia con sus iguales, en este caso las infancias y las adolescencias, y por la violencia de la familia, por tratar de imponer estos cánones normativos sociales, ¿verdad? Familiares, y decir, pues estás mal, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a limitar lo que son las oportunidades para las infancias trans, la misma familia, al no ver corregido el problema, que no es un problema, y lo pongo entre paréntesis, ¿verdad?, expulsan a las infancias y a las adolescencias trans del seno familiar. Claro. Y ahí viene lo que es un peregrinar desafortunado, ¿verdad?, en las faltas de oportunidades de acceso a la educación laboral, al servicio médico. Aquí hay un dato bien interesante, Carla, que la verdad nos deja muy impactados, que las personas trans tienen una esperanza de vida de 40, 45 años. Están expuestas a todos los peligros, todas las violencias. Todas las violencias, violencia en la familia, en la escuela, en el ámbito social, sexual, en el ámbito laboral. No encuentran trabajo. Si en encuestas nacionales laborales dicen que una persona heterosexual tarda en conseguir trabajo entre 3 y 6 meses, las personas de diversidad sexual entre 8 y 1 año, pero las personas trans
tardan más en encontrar un trabajo. Entonces las oportunidades no son las ideales. Lo ideal es lo que comentó el doctor, pero para que haya personas adultas trans, tiene que haber infancias trans. Y las familias, las mamás, los papás, tienen que estar conscientes de que simplemente tienen que empezar a observar cuál es el comportamiento de los niños y buscar la ayuda de especialistas, ¿verdad? En el ámbito profesional de una carrera como la psicología o los grupos sociales, ¿verdad? De la organización civil que han vivido este tipo de problemática y que saben cómo guiar, cómo orientar en caso de que se presenten infancias trans en su seno familiar. Y es que definitivamente yo creo que ahora en la actualidad ya conocemos muchos casos, ya sabemos, siempre lo he sabido, siempre, desde hace muchos años, pero me refiero a esta parte en la que los grupos sociales, las colectivas, los colectivos, las asociaciones, el hecho de ya poderte expresar, los derechos humanos, todo esto forma como un vínculo bastante grande. Y mencionaste algo, Benjamín, que quisiera retomar, cómo tratar a un niño o una niña trans en las escuelas, en las instituciones, que se convierten en adolescentes trans, que se convierten en adultos trans. ¿Cómo se le trata, por ejemplo, a un niño o a una niña? Ya que tenemos el panorama o el cuadro, ¿se le puede decir cuadro clínico? ¿Se le puede llamar dentro de la psicología? ¿Podría ser así? Ajá. Es que como un diagnóstico no podría ser, ¿o sí? Así es. Hay el diagnóstico de disforia de género, que yo no concuerdo en percepción, en cómo me siento con mi sexo biológico. Pero no necesariamente estamos hablando de eso. Regresamos al tema de aquí los colores, la gama es increíblemente amplia. Sí. Ahí es como podemos tratar. Cuando estamos hablando exclusivamente de disforia, pues sí hay tratamientos muy particulares, hasta llegar incluso a la operación, ¿no? Hay tratamientos hormonales, bloqueadores de pubertad, etcétera, aunque no son tan recomendados. Algo que mencionaste, Carla, en esta parte es, en la generalidad, hay que entender muy bien los casos individuales. Ya. Porque precisamente cada caso, cada niño, cada niña tendrá particularidades tan solo de su núcleo familiar, condiciones socioeconómicas que impliquen esta percepción de género de una manera muy específica y que las necesidades de este niño o niña también van a ser muy particulares en lo que se hace en la escuela y en todos los grupos. Yo diría la palabra respeto. Sí. O sea, si vamos a tratamiento, al cómo me debo de comportar, pues con respeto, como con cualquier persona, ¿no? Porque el cómo se percibe a alguien es totalmente indistinto de qué sabe, de qué come, de qué le gusta, etcétera. No tendría nada que ver. Porque no pasa nada. No pasa nada. Sigue siendo parte de tu familia, sigue siendo tu hijo o tu hija, o en este caso tu hija o tu hijo, ¿no? En esta parte en la que ya tienen esta orientación. Pero el problema es en la escuela, por lo menos por los juegos, porque decíamos, por toda la estructura, cómo está conformada la escuela y cómo nos lleva, está el currículum académico, pero también este currículum oculto, que es el que nos enseña a ser como parte de una sociedad. Y sí, donde está muy dividido los juegos de niñas, los juegos de niños, y donde un niño, una niña con una no identificación de su género, el problema es que va a tener muchos conflictos para jugar un juego exclusivo de niñas, o él va a tener intereses distintos, va a querer estar a lo mejor con personas del sexo opuesto. Claro. ¿Sí? Y entonces esta es la parte que nosotros nos toca atender, simplemente es reeducar a las personas, a los adultos aquí, a que sean respetuosos y provean un ambiente de lo más potenciador en este niño, en esta niña, pero en sentido que pueda ser libre en todos los aspectos. No solo estamos hablando de cuestiones de género, ¿no? Claro, y es que incluso hasta decíamos que en los baños, ¿no? También hay discriminaciones para ir al baño. Una persona trans, ¿a qué baño va? Pues si vaya, si ya eres un hombre trans o eres una mujer trans, lo lógico sería entrar al baño de hombres o de mujeres, etcétera, etcétera. Sí, con el sexo que, bueno, aquí una acotación, no hay un diagnóstico como tal porque se tendría que... si nos enfocamos a eso, se estaría discriminando. Hay que recordar que en el 2018 la OMS retira precisamente de la lista de enfermedades psiquiátricas y psicológicas a la transexualidad. Entonces, todavía hay prácticas en algunos países y en algunos estados en donde se les solicita precisamente un diagnóstico para ver si efectivamente son personas trans, ¿no? En el otro ámbito que decía el doctor,
cuando los infantes se sienten agredidos, ¿verdad? Sí. En este sentido, porque no concuerda su sexo biológico con su percepción genérica, empiezan a tener esta disminución precisamente del aprendizaje, ¿no? Y eso hace que pues obviamente tengan bajas calificaciones. Con referente a los baños, pues efectivamente aquí hay que aprender a respetar a las personas, a los seres humanos, y con el género que se sienta de autopercepción, ¿verdad? Las infancias trans es donde tienen que acudir, y no solamente las infancias, las adolescencias y las personas trans. Desafortunadamente vivimos todavía en una cultura demasiado cuadrada en términos donde se impera, ¿verdad? Y se impone muchísimo lo que es el machismo, y el machismo, ya lo hemos platicado en muchísimas charlas, es lo superior a lo femenino. Y en el tema de diversidad sexual, en el tema de las personas trans, lo que es similar a lo femenino es inferior. Y cosa curiosa, hay mujeres cisgénero, heterosexuales, sí, que fomentan ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces aquí la atención debe ser integral. El ideal sería ese, pero la realidad todavía vemos desafortunadamente un alto índice de discriminación y de violencia hacia las infancias, hacia las adolescencias y también hacia las personas trans. El tiempo se nos está yendo muy rápido, pero no quiero dejar pasar finalmente, ya para ir cerrando, Benjamín, Rodolfo, amigos, amigas de RTV, el trabajo que se tiene que hacer, sobre todo con esta empatía que debemos de tener como sociedad, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa con las familias, con las redes de apoyo para las personas, en este caso las infancias trans? Bien, una vez que detecten que el niño o la niña está mencionando constantemente, al principio, cuando no hay mucha habla, generalmente es llanto, es enojo, mi forma de decir que me siento mal, ¿no? Que me siento mal por algo. Ya conforme van creciendo lo van expresando a lo mejor de manera muy marcada, ¿sí? Aquí el chiste es que al niño o la niña se le permita ser. Carla, si nosotros empezamos a propiciar un ambiente como familia donde la persona sepa que tiene libertades, que es igual a los demás, no por cómo se identifica, sino simplemente porque es un miembro de la familia, sería un gran avance. Y si la familia toca de repente el trabajo más complicado, donde como primer círculo, insisto, por creencias, por formación, por educación, sí, la recomendación es acercarse a profesionistas, asociaciones serias, claro, que les permitan tener esta guía de qué hacer. ¿Sí? Y dentro de esto, para cerrar, Benjamín, dentro del marco legal están protegidas y finalmente ¿se pueden acercar a asociaciones, al menos aquí en Veracruz? Sí, claro, por supuesto. La Coalición Estatal LGBTQ+ puede brindar el asesoramiento para los litigios estratégicos. Solamente 4 estados pueden reconocer por la vía administrativa las identidades trans en las infancias y adolescencias, que es la Ciudad de México, que es Oaxaca, que es Puebla recientemente y también Jalisco, ¿no? Todavía hay mucho que trabajar aquí en el estado de Veracruz. 17 estados en la República Mexicana pueden hacerse los cambios de identidad sexogenérica. Veracruz es el número 18 solamente por la vía administrativa. Se tienen que hacer los cambios de fondo, y cuando hablamos de los cambios de fondo tienen que ser desde el legislativo para que se creen las políticas públicas de protección en todos los ámbitos, educativo, salud, laboral y todos los demás. Y todos los demás. Y nos falta mucho por trabajar, nos falta mucho por hacer, y estamos seguros de que le podremos dar vuelta también a este capítulo de sororidades para volverles a tener aquí en esta ocasión. Muchísimas gracias, Benjamín Callejas, Rodolfo Galván. El día de hoy hemos estado platicando de infancias trans. Muchas gracias también a Ulises Rivera. Gracias.